Este ciudadano chino ha enviado un contundente mensaje al pueblo de los Estados Unidos que todo el mundo debería escuchar. Mucha atención, dice. Os robaron fácilmente y les agradecisteis por ello. Es una estrategia, es una estafa. Es por lo que estoy diciendo esto ahora. Estadounidenses, ustedes no necesitan un arancel, necesitan una revolución. Durante décadas, su gobierno y los oligarcas movieron sus trabajos a China. No fue por diplomacia, no fue por paz, sino para explotar mano de obra barata. Y en el proceso, abandonaron a su clase media, destruyeron su clase trabajadora y les dijeron que estuvieseis orgullosos mientras hipotecaban el futuro de ustedes por ganancias. Y sí, China ganó dinero, pero nosotros la utilizamos para construir carreteras, sacar a millones de la pobreza, financiar la salud, aumentar los estándares de vida. Nosotros reinvertimos en nuestra gente. Mi familia también se benefició. Pero, ¿qué hicieron sus oligarcas? Se compraron yates, jets privados, mansiones con canchas de golf. Ellos manipularon mercados, evadieron impuestos y derrocharon billones en guerras eternas, como la de Irán ahora. Y ustedes se quedaron con los sueldos estancados, costos de hogar cada vez peores, dopamina barata, deuda. Y una bandera para ondear que probablemente se fabricó también en China, mientras ellos seguían golpeando sus bolsillos. Por 40 años, tanto Estados Unidos como China se beneficiaron los dos del comercio y de la manufactura, pero solo uno de nosotros utilizó eso para redistribuir, para construir. Eso no es culpa de China. Eso es vuestra culpa. Ustedes dejaron que eso sucediese. Ustedes dejaron que los llenasen de mentiras mientras les convertían en cada vez más gordos, pobres y adictos. Ahora le echan la culpa a China por el desastre que ellos crearon. No lo creo. No creo que necesiten otro arancel para prosperar. Lo que necesitáis es despertar. Lo que necesitáis es recuperar vuestro país. Lo que creo que necesitáis es una revolución. Es brutal este momento, porque este señor de aquí no es un político, no es un economista, no es un analista de ningún think tank intentando influir en la sociedad estadounidense, es un tipo corriente, sentado en su casa mirando a cámara y en menos de 2 minutos es capaz de desmontar uno de los mayores fraudes políticos de las últimas décadas, que no es solamente con Estados Unidos o con Donald Trump poniendo aranceles, sino que es del mundo entero y seguro que os vais a ver identificados. En este discurso, que es un discurso de decadencia de la clase trabajadora, es donde estamos el mundo entero en este preciso instante. Durante décadas nuestros gobiernos, nuestros oligarcas, sobre todo los de Estados Unidos, han trasladado los empleos a China. Y no lo hacían por diplomacia ni por paz, lo hacían para ganar cada vez más dinero. Producir lo mismo en Estados Unidos que producirlo en China, o producir en Europa o producirlo en China, siempre iba a ser más barato producirlo en China. Y ese dinero que se ahorraban, ¿dónde creéis que acababa? En los bolsillos de unos pocos. China se benefició, claro, porque tenía más industria, pero quien se beneficiaba sobre todo en nuestra casa eran esos millonarios que ahora, años después, han decidido que esas tensiones y esa destrucción de la clase trabajadora en sus respectivos países es culpa siempre de otros y nunca de uno propio. Es precisamente el discurso que durante tanto tiempo ha hecho Donald Trump diciendo los culpables de todo han sido los chinos. Los culpables de todos han sido los inmigrantes latinoamericanos que hablan español y vienen desde México para trabajar aquí barato y nos roban nuestros empleos. Es mentira. No es cosa de los trabajadores pobres. El problema de la clase trabajadora, de los Estados Unidos, europea o de donde haga falta, no es culpa de otro trabajador pobre. Esa es la intención, siempre del 1%. De los que mandan, de los ricos, de los poderosos, el intentar enfrentar al pobre extranjero con el pobre de aquí. El decir siempre tu problema tiene que ver con algo que viene desde fuera. Lo dice un ciudadano chino. Esto no es cosa nuestra, es cosa de ustedes. Y necesitan una revolución. El villano del cuento, que siempre os han contado que era una persona que tenía un color de piel distinto o que hablaba un idioma diferente al vuestro, era mentira. Ese no era el villano. El problema no estaba en China, no estaba en México, no estaba en la Unión Europea, a la que también le ha hecho poner tantísimos impuestos. ¿Os acordáis? Ese día que salió Donald Trump y dijo, hoy es el Liberation Day, salió con este cartel ridículo de aranceles al mundo entero, le puso un 10% global y a China le llegó a poner un 145%, intentando, esperando, anhelando que de alguna manera colase y que todo el mundo pensase que sus problemas, que evidentemente tenían, eran culpa de gente muy lejos. Pero no. El problema de Estados Unidos es exactamente el mismo que el de cualquier sociedad donde una minoría acumula todo el poder económico y luego financia relatos absolutamente mentirosos
para que la gente, la mayoría, el 99%, se pelee entre sí. El 10% de la población más rica de Estados Unidos controla el 76% de la riqueza total del país. La gente culpable tiene nombre, tiene apellidos, tiene número de cuenta en las Islas Caimán y todos sabemos perfectamente quiénes son. De hecho, en Estados Unidos ahora mismo gobierna uno de esos multimillonarios que fue aupado precisamente por el hombre más rico del mundo, Elon Musk, que se ha hecho de oro este año. Los datos son durísimos. El 76% controlado por el 10%. Se reparte en la mayor cantidad de riqueza entre el menor cantidad de población en los Estados Unidos. Y si creéis que esto es una anomalía puntual, hay más. El 0,01% de los más ricos, de ese 10%, pasó de controlar el 7% de toda la riqueza a controlar el 22% en apenas unos pocos años. Y eso hace todavía un tiempo que lleva ocurriendo. Imaginad dónde estamos ahora, que se ha acelerado ese robo gigantesco con la victoria de Donald Trump. Esto no es desigualdad, amigos, esto es rapiña sistémica. Esto es un saqueo organizado, ejecutado durante décadas con la complicidad de los dos grandes partidos, tanto demócratas como republicanos, pero que está dejando de funcionar. Donald Trump dijo, y acertó, ustedes, clase trabajadora estadounidense, tienen un problema. Y la clase trabajadora estadounidense confió en Donald Trump. Sin embargo, Donald Trump hizo lo mismo que hicieron todos. Financió guerras en el extranjero como la de Irán, perdonó impuestos a los más ricos y, por supuesto, con sus aranceles ridículos no consiguió solucionar el problema. Simplemente trasladarlo hacia afuera cuando el problema estaba dentro y financiando su propia campaña. Y ahora de repente están empezando a surgir voces que dicen las cosas como son y que están empezando a ser cada vez más escuchadas. Por eso ha ganado un tipo como Zohran Mamdani, el alcaldía de Nueva York, de la ciudad más importante de los Estados Unidos, hablando precisamente de esto. Y por eso también hay personajes, como en este caso el senador Bernie Sanders, a que ahora vais a escuchar con este mismo discurso que lleva décadas defendiendo, pero que ahora está empezando a funcionar de verdad. Si no, no ocurriría esto que vais a ver en un gran concierto para personas muy jóvenes en los Estados Unidos. Centenares y centenares de ellos estaban escuchando este discurso que resume a la perfección y ya con acento estadounidense lo que venía a contar este chino. Lo que os hace falta no es odiar al más pobre, os hace falta una revolución contra los que están, no siendo los más ricos, sino rapiñando literalmente todo lo que debería redistribuirse en los Estados Unidos. Dice, nuestro país, nuestra generación se enfrenta a retos muy difíciles. Y el futuro de lo que ocurra a América depende de su generación, le dice a los jóvenes que están ahí en el concierto. Ahora bien, pueden darle la espalda e ignorar lo que está ocurriendo, pero si hacéis eso, lo hacéis bajo vuestro propio riesgo. Necesitamos que os movilicéis, que os levantéis y os movilicéis para luchar por la justicia. Y luchar por la justicia económica, la justicia social y la justicia racial. Y aplausos mientras lo dice. Tenemos un presidente de los Estados Unidos que... Atención cómo lo abuchean. Dice, opino lo mismo. Piensa que el cambio climático es una mentira. Abucheos. Él está peligrosamente equivocado. Y vosotros y yo vamos a tener que plantar cara a la industria de combustibles fósiles y decirles que dejen de destruir este planeta. En todo este país, no en California, no en Vermont, de donde yo soy, en muchos otros estados, los políticos están intentando arrebatar el derecho de las mujeres a controlar su propio cuerpo. Haciendo un discurso que necesitamos que os pongáis en pie y luchéis, que conecta muy bien con esa clase, con esas nuevas generaciones. Y ahora, después de los asuntos que tienen que ver con la salud de las mujeres y su derecho a interrumpir su embarazo, o que tienen que ver con el cambio climático, va con lo económico, que es el discurso fundamental del que hablaba el ciudadano chino. Ya tenemos un sistema económico roto que funciona muy bien para la clase multimillonaria, pero no para las familias trabajadoras. Necesitamos que nos ayudéis a crear una economía que funcione bien para todo el mundo, no solo para el 1%. Tenemos un sistema sanitario que no funciona, que está roto. Somos el único gran país que no garantiza la asistencia sanitaria a todas las personas.
al mismo tiempo que gastan 1.000 millones al día en la guerra de Irán, por supuesto. Necesitemos que ustedes se enfrenten a las compañías de seguro y a las farmacéuticas y entiendan que la atención sanitaria es un derecho humano. Y se está enfrentando a las grandes aseguradoras, a las grandes fortunas, no a una persona más pobre que viene de México a trabajar. Dice, vengo a presentaros a una banda. Bueno, después presentaba a una banda que iba a tocar justo después y es curioso que le dejasen como ese espacio para dar este importantísimo discurso. Pero atención también, porque tenemos aquí a Alexandria Ocasio-Cortez, otra de estas grandes defensoras de este tipo de discursos, diciendo lo siguiente mientras todo el mundo también le aplaudía. Decía, la oligarquía, esto va de oligarquía o democracia, pero no podemos tener dos al mismo tiempo, las dos. Los Ángeles, ya he tomado yo mi decisión. Debemos luchar contra la oligarquía que ha creado esta pesadilla. Y ahora dice Bernie Sanders, estamos viviendo en un momento, esto era una gira gigantesca que ha hecho durante todo este año, a la que ha ido centenares de miles de personas que están despertando de esas mentiras que les han contado durante tanto tiempo. Y ahora aquí hablaba Bernie Sanders, que era siempre como el cabeza de cartel. Dice, vivimos en un momento de extraordinario peligro. Y la forma en la que vamos a responder en este momento no solo tendrá impacto en nuestras vidas, sino que también impactará en las vidas de nuestros hijos, generaciones futuras. Estamos viviendo en un momento en el que un presidente que no comprende, no tiene comprensión alguna ni respeto por la Constitución de los Estados Unidos, más abucheos, como veis no le tiene mucho cariño, y no nos queda ninguna duda al respecto, que nos está llevando rápidamente hacia una forma autoritaria de sociedad. Y señor Trump, no vamos a ir ahí. Estamos luchando contra un presidente que socava nuestra Constitución a diario, que amenaza nuestra libertad de expresión y de reunión, y cuyos agentes detienen a personas inocentes en las calles, metiéndolos en furgonetas sin distintivos y las arrojan en centros de detención. Me refería a lo que hace el ICE. Eso es lo que pasa en las dictaduras, no en democracias. Y vamos a detener esa acción indignante por parte del presidente. Amigos y amigas, estos son los discursos que están empezando a triunfar. Porque hay que tener algo muy claro. La mentira más efectiva, además, siempre tiene un núcleo de verdad. Tened esto muy en cuenta. Siempre os cuento una mentira intentando encontrar cuál es el punto de verdad, porque si no, las mentiras no funcionan. Eso es lo más interesante de las mentiras. Siempre tienen una parte muy importante de verdad, pero después se desvían hacia otro lado. Y sí, claro que la clase trabajadora estadounidense se ha empobrecido. Y eso lo decía Donald Trump en su discurso. Esto es real. El sueño americano está herido de muerte, es cierto, y eso Donald Trump lo decía. Pero claro, atribuirle esa muerte del sueño estadounidense, el sueño americano, al empobrecimiento de la clase trabajadora, decir que eso es culpa de China o de México, es como culpar al escaparate roto del ladrón que vació la caja. Los oligarcas estadounidenses trasladaron la producción a China porque así maximizaban sus beneficios. Es tan sencillo como eso. No porque China les obligara. No porque Mao Zedong resucitara o obligase sí o sí a traer nuestra producción. Claro que no. Pekín no los llamó para que hiciesen una oferta que no podían rechazar, sino que lo hicieron simplemente porque salía mucho más barato producir ahí y esa diferencia de precio no se la devolvieron al trabajador americano con mejores salarios o con mejores precios, se la metieron en el bolsillo. Unos poquísimos. Tu iPhone o tu teléfono móvil, o lo que llevas en el bolsillo, lo fabrican en China. Lo puedes encontrar made in China. ¿Sabes por qué? Porque así Apple gana más. No porque China haya invadido Silicon Valley. Pone diseñado en California, fabricado en China. Y lo hacen porque la lógica del capital no tiene patria. No tiene bandera, no tiene lealtad, tiene márgenes de beneficio. Y mientras el trabajador americano perdía su empleo en la fábrica, el accionista de Apple, ¿qué hacía? Pues veía como su paquete de acciones se multiplicaba. Eso es lo que ocurrió. Eso es lo que lleva ocurriendo 40 años y es lo que estamos viviendo tanto en Europa como en Estados Unidos, en el mundo entero, son las consecuencias de ese proyecto. Pero hay gente que lo dice, y lo dice mientras durante mucho tiempo lo han tratado como bichos raros, como si fuesen radicales, peligrosos, comunistas, como si fuesen gente que no debe ser escuchada, mientras a Donald Trump sí le escucharon porque daba una forma más sencilla de dirigir esa rabia. La rabia existe, amigos. Y seguramente la sentís vosotros, la sienten vuestros amigos, la gente de vuestro alrededor. La rabia existe y se respira en el ambiente. Y uno tampoco puede ser ingenuo y decir que la rabia desaparezca. La rabia no va a desaparecer mientras haya gente mal pagada. Mientras no puedas pagar el alquiler, mientras
te lleves una miseria mientras estás produciendo muchísimo más. Entonces, la cuestión es cómo orientar esa rabia. Donald Trump dijo, la rabia es contra los más pobres. Si tú hablas en español o tienes un apellido que se parezca a Sánchez, Fernández, Torrijos, si tienes algún apellido así, Díaz, entonces malo. Es que eres enemigo del pueblo americano. Si vienes desde fuera y eres chino o hablas en otro idioma, también, peligro. Por eso vamos a poner aranceles, vamos a detener a los migrantes, vamos a deportarlos, así solucionaremos los problemas. Y hubo una gente que sentía tanta rabia que esa explicación rápida e inmediata le sirvió. Y es una explicación que, además de rápida e inmediata, es sobre todo muy sencilla. ¿Por qué? Porque es más fácil pisar a la persona que ya está en el fondo de la sociedad que apuntar hacia arriba y meterte con gente que es mucho más poderosa, que tienen muchos más miles de millones de dólares y que además tienen una industria política entera y mediática puesta al servicio de que este sistema no cambie nunca y que mientras la gente se pelea en abajo, ellos estén siempre bien resguardados arriba. Quieren un sistema en el que Elon Musk, el hombre más rico del mundo, puede dar 270 millones de dólares de su patrimonio personal para ponerlo a la campaña de Donald Trump para que gane las elecciones y una vez gane las elecciones lo meta dentro del gobierno y así puedan sacar más contratos públicos que se lleven estos multimillonarios, que le perdone impuestos a las grandes fortunas, a los mayores ricos de los Estados Unidos. Eso es el gran proyecto de esta gente. Hay tantísimos políticos en el Congreso de los Estados Unidos y de todo el mundo que han sido financiados precisamente por aquellos que tenían el principal interés en que nada de esto cambiase y en que siempre se encontrasen otros chivos expiatorios. Ha sido lo de siempre. En el siglo XX, en los años 30, el culpable no era el mexicano o el chino. Al culpable dijeron que era el judío, los comunistas y los socialistas, a los que rápidamente metieron en campos de concentración. Comunista al campo de concentración, judío al campo de concentración. El problema de la Alemania de Weimar o de la Italia de los años 20 era ese, no. El problema era exactamente el mismo de ahora. Unas clases dirigentes que no tenían ningún miedo a enviar a la trituradora de carne que fueron las guerras que vinieron después, guerras imperialistas por el control de Europa, a millones de personas y que al mismo tiempo tenían una gran cantidad de grandísimos empresarios que, por cierto, sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y muchos de ellos hoy en día son empresas respetadísimas, pero que crecieron al calor de ese tipo de dictaduras. Siempre ha sido lo mismo. Una forma de dividir a la clase trabajadora. Tu problema es lo judío. No es el gran terrateniente. Tu problema no es el industrial que te explota, sino un tipo que te habla de ideas comunistoides, que eso va a acabar con... Es siempre lo mismo, amigos. Es más fácil siempre pisar al más débil. Meter a mucha gente en campos de concentración o en campos de concentración del ICE, como ahora mismo en los Estados Unidos, antes que, no sé, atreverse a hablar de Elon Musk, atreverse a hablar de gente con mucho poder, con mucho dinero, que además ahora con la revolución de la inteligencia artificial vamos a alucinar. Si la concentración de riqueza en pocas manos ha sido una cosa radical en las últimas décadas, antes os daba el dato de que en los últimos años la concentración de riqueza en el 0,01% se ha multiplicado, ahora con la inteligencia artificial, con el control absoluto que tienen sobre una cantidad de datos ingentes, no sabéis lo que saben sobre vosotros, sobre lo que saben de mí, que en un momento son capaces de conocerte mucho mejor de lo que jamás te vas a llegar a conocer a ti mismo, o ni siquiera a tu pareja, o tu familia, o tus padres, o quien sea que tengas cercano te conocen. Van a ser capaces de controlarnos hasta la extenuación y convertirnos básicamente en extractores constantes de datos para poder monetizarlos, ganar más que nunca y tenernos absolutamente sometidos. Y todo ese poder, no solamente monetario, porque hay un punto en el que cuando tú eres tan asquerosamente rico, el dinero te da igual, les interesa el poder, el control. Y eso es lo que están consiguiendo ahora con esta revolución de la inteligencia artificial, que podría beneficiar a una inmensa mayoría de ciudadanos, que podría solucionar el hambre en el mundo, que podría conseguir que tuviésemos semanas laborales de 15 horas a la semana, no al día, a la semana, multiplicando la producción, haciendo fábricas en las que no tenga que pisar un solo humano el espacio de fabricación, sitios autónomos también de agricultura que den de comer al mundo entero, reducir el tiempo necesario de trabajo a unos límites que todavía parecen de ciencia ficción, pero en lugar de eso nos van a hacer más adictos. Como decía el ciudadano chino antes, adictos gordos, adictos a una dopamina barata y completamente sometidos a una clase dirigente que no tiene ningún tipo de interés porque la gente viva mejor, sino de seguir engordando ya ni siquiera su cuenta de banco, sino la capacidad que tienen de influir sobre la vida de las personas con ya sus delirios personales, cada uno tiene el suyo. Mientras hay gente que pasa hambre hoy en la Tierra y mientras destruimos a pasos agigantados una Tierra que ya no da más de sí, Elon Musk fantasea con poder irse corriendo, o más bien volando a Marte, para poder establecer ahí sus bases de fuera del planeta y mirar con prismáticos o con telescopios la destrucción en el nuestro.
Hay esa frase que dice Mark Fisher de que es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y es literalmente en el horrible espacio en el que ahora mismo nos encontramos y sobre el que he escrito en este libro, Civilización o Barbarie, va literalmente sobre estos temas. La batalla por el futuro de la humanidad, que ya está en preventa, ya va a salir enseguida. Os podrá llegar a vuestras casas si lo empezáis a comprar. Os dejo el enlace en la descripción. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Espero que os haya interesado. Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.